Lo primero pues es plantear que es una realidad, la sepsis es un problema de salud pública, que es una condición para una evaluación epidemiológica difícil, pues, pues implica una incidencia muy alta, pero no siempre tenemos estudios homogéneos que permitan su valoración. De hecho, vamos a ver más adelante que en Colombia difícilmente encontré dos o tres estudios que hablan al respecto. Lo cierto es que viene en ascenso su incidencia, esto sobre todo en relación al envejecimiento de la población y a una mayor carga de comorbilidades. Es una de las principales causas de mortalidad y pues es la principal causa de mortalidad secundaria a un proceso infeccioso, sobre todo cuando hay un reconocimiento y un tratamiento tardío. Lo primero pues es ubicarnos de qué estamos hablando. La sepsis es una condición que se ha tratado de definir en múltiples ocasiones y pues hasta hace poco, en el 2016, con la tercera definición de sepsis, logramos más o menos hacer el consenso respecto a cómo la definimos, pero pues tenemos que conocer cómo lo hacíamos previamente. Entonces, la primera definición fue hacia el 91, en el cual pues, se determinó que un foco infeccioso más SIDS era sepsis. SIDS definido como dos o más criterios de los que vemos en la imagen: fiebre, taquicardia, taquipnea, desviación a la izquierda, y se hablaba de un término de que ya pues, entró en desuso, que es la sepsis severa, que era tener sepsis y asociar la disfunción orgánica. Y choque séptico como una sepsis severa más una hipotensión refractaria a la reanimación hídrica. Posteriormente, hacia el 2001-2004, con el Task Force y el Surviving Sepsis Campaign, pues se trató de extender un poco las definiciones, realmente sin mucho éxito, como vamos a ver, pero básicamente lo que se hizo fue adicionar unos parámetros para la disfunción orgánica, lactato más de 2 y oliguria para entrar dentro de los parámetros de disfunción orgánica de sepsis severa, y en choque séptico se adicionó el lactato superior a 4. Realmente en este punto no teníamos muchas alternativas, había poca evidencia y llevábamos más de 2 décadas sin un cambio significativo en la definición de sepsis, hasta que llegamos a la tercera definición de sepsis, que es en 2016, en el que entendemos a la sepsis como una condición pues, que implica una alta mortalidad. Eso es lo más importante, implica una alta mortalidad y que habla de una respuesta disregulada a un foco infeccioso que genera una disfunción orgánica, es decir, es una respuesta inapropiada del organismo hacia un foco infeccioso que conlleva una disfunción orgánica. Eh, a diferencia de lo que veíamos previamente, hablaban de una sepsis severa cuando presentaba al paciente una disfunción orgánica. Ahora entendemos que de entrada la sepsis implica tener disfunción orgánica. Y esto, por supuesto, ya lo mencionamos, alta mortalidad y requiere un reconocimiento temprano. La mortalidad obviamente va a cambiar si estamos en el escenario de sepsis o de choque séptico o diferentes parámetros de lactato, pero de entrada, cuando decimos sepsis, el paciente tiene una mortalidad intrahospitalaria de más del 10%. ¿Y cómo objetivamos esta disfunción orgánica? La disfunción orgánica lo hacemos a través de este score, que es el SOFA, que tiene 5 parámetros importantes: el parámetro respiratorio con los gases arteriales, la PAFI; la coagulación con el recuento plaquetario; hepático con lo que es las bilirrubinas; cardiovascular con la presión arterial media y el requerimiento de vasopresor; sistema nervioso central con el Glasgow; y renal con la creatinina. Es decir, uno puede objetivar de forma digamos que completa la disfunción orgánica únicamente con 4 paraclínicos: tener un hemograma, unos gases arteriales, bilirrubinas y creatinina. Con eso sería suficiente para calcular un SOFA completo, entendiendo que pues, un mayor puntaje implica una mayor mortalidad. Ya vamos a hablar un poco más de SOFA más adelante. Sin embargo, no debemos dejar de lado el SIRS. Si bien ya no lo definimos así, ya sepsis no es un foco infeccioso más SIRS, el SIRS sí es más sensible que el SOFA para determinar la presencia o no de sepsis, y pues no necesariamente habla de una respuesta desregulada al foco infeccioso. De hecho habla de una respuesta adaptativa, pero esta respuesta adaptativa se presenta a múltiples condiciones, no solamente condiciones infecciosas, sino también condiciones quirúrgicas, inflamatorias, entre otras. Es decir, es poco específico, pero no por eso deja de ser útil, no debemos dejarlo de lado. Entonces, el SIRS, si bien ha perdido fuerza, no lo debemos
echar a saco roto, y la sepsis entenderla como la presencia pues, de disfunción orgánica y una respuesta a una condición patobiológica mucho más importante. En la tercera definición de sepsis también nos hablan de esta herramienta que es el QuickSOFA, una herramienta para tamizar una detección temprana de pacientes potencialmente infectados y potencialmente a presentar desenlaces o pobres desenlaces en la hospitalización dentro de lo que respecta a mortalidad o ingreso a UCI. Tres parámetros: Glasgow menor a 15, sistólica por debajo de 100 y respiratoria por encima de 22. La cuestión con esto, y si bien permite tomar decisiones de entrada con el paciente acerca de a qué paciente voy a extenderle los estudios para buscar activamente la disfunción orgánica, si ese paciente amerita una monitorización más regular, un ingreso en unidad de cuidado intensivo versus no. La experticia aquí es que el clínico tendrá que utilizarlo y de tal forma que tendrá que determinar si realmente estos parámetros se asocian o no a un foco infeccioso. Ahí es donde está la cuestión. Sin embargo, lo que busca esta herramienta no es realmente ser específicos en determinar la presencia de sepsis, sino ser sensibles y buscar y permitir activamente la detección temprana de la sepsis. Entonces ahí cabe su utilidad. Ahora, ¿cómo definimos sepsis objetivamente? No solamente con el SOFA, tenemos que tener un SOFA con un score de 2 o más puntos, entendiendo que en un paciente que no tenga una preexistencia, una disfunción orgánica preexistente, pues su score inicial va a ser de 0, pero podrá modificarse si el paciente tiene de entrada una enfermedad pulmonar obstructiva, una enfermedad renal crónica u otras condiciones que de entrada le puntúen en el SOFA. Entonces lo que cambiará o lo que definirá sepsis en esos pacientes será el ascenso del SOFA al menos en 2 puntos. Ya mencionamos, el QuickSOFA obligará a extender los estudios para objetivar SOFA o la disfunción orgánica realmente establecida, y entender pues que un SOFA de 2 puntos al menos implica una mortalidad del 10%. Ahora, el choque séptico pues es una condición que subyace a la sepsis y que no es más que la progresión de la sepsis, de la disfunción orgánica, y que implica otras condiciones, sobre todo circulatorias, celulares y metabólicas, de peor pronóstico. La definición tiene en cuenta 2 parámetros: la presencia de hipotensión persistente o refractaria a la reanimación hídrica, con requerimiento de vasopresor para mantener medias por encima de 65, y la hiperlactatemia mayor a 2 miliequivalentes por litro. Esta hiperlactatemia entendida como la presencia de disfunción celular, en la cual está implicada pues, el aporte insuficiente de oxígeno, respiración aeróbica alterada, glicólisis acelerada y depuración hepática reducida. Este lactato es un marcador independiente, sensible, de esa disfunción celular y metabólica, más que como tal de choque, pero por su implicación en mortalidad lo meten dentro de la definición de choque. De hecho, aquí vemos en el Surviving Sepsis, nos muestran un estudio en el cual comparan un brazo de intervención y control, y el desenlace pues será la mortalidad. Y miren cómo cuando se asocia la hipotensión a la hiperlactatemia, la mortalidad excede el 40%, independientemente de que el lactato sea mayor a 2 o 4. Si lo comparamos con una hiperlactatemia sola, que ronda el 30%, o la hipotensión persistente con un lactato menor a 2. Entonces, lo importante aquí, el mensaje es determinar que la mortalidad es muy alta, es decir, 2 o 3 de cada 10 pacientes van a fallecer con sepsis o por sepsis. Entonces, es una condición que requiere una detección temprana y un tratamiento oportuno. Ese es el algoritmo de decisiones. Un quick SOFA mayor o igual a 2 nos debe extender a la solicitud del SOFA. Si está mayor o igual a 2, pues determinamos sepsis, y si tiene los parámetros definidos de choque séptico, pues habrá que abordarlo así. Entonces, es una de las principales causas de hospitalización, mortalidad, al menos 1/3 de las muertes hospitalarias, y entender que no solamente es una causa de mortalidad, esto también implica morbilidad, discapacidad en los pacientes, incapacidad en el retorno al trabajo, transmisiones hospitalarias, es decir, implica un gasto muy importante en el sistema de salud y en salud pública. Este es un estudio, digamos que pivotal en la epidemiología de la sepsis, un estudio que evaluó en una corte bastante amplia, desde 1990 hasta 2017, en la corte Global Burden of Diseases, que pues evalúa múltiples condiciones no infecciosas.
En este caso, lo que hicieron fue buscar activamente en esa corte la condición, la sepsis como tal, y se dieron cuenta que excedía todos los pronósticos epidemiológicos que se tenía antes de este estudio, y que pues eran millones las personas que presentaban sepsis, que morían asociadas a la sepsis, y más aún y más llamativo era que de 1990 al 2017 se había logrado una reducción de mortalidad del 50% de los casos, y esto sobre todo pues en relación a la instauración de medidas que lograban la detección oportuna y el tratamiento temprano de los pacientes. Aquí muestran cómo pues hay una reducción de más del 50% de los casos de incidencia, pero también de mortalidad. Ahora, también un punto importante y llamativo aquí es que habían dos picos de incidencia de sepsis y eran los extremos de la vida. La primera infancia y los pacientes adultos mayores, sobre todo a partir de los 65 años en adelante, en los cuales se ve un aumento de esta condición, por ser poblaciones o grupos epidemiológicos pues, que tienen mayores factores de riesgo para presentar la condición. Ahora, en lo que respecta a la distribución global, pues de entrada nos damos cuenta que el hecho de ser un país de altos recursos versus un país de medianos o bajos recursos tiene implicación importante. Y esto en el sentido de que nos habla de que las condiciones sociodemográficas, los determinantes en salud, el acceso al agua potable importan y hablan de la salud general de los pacientes y de su posibilidad de desarrollar sepsis o no. Entonces, pues vemos cómo los pacientes de peores ingresos, de más bajos ingresos, pues tienen mayor incidencia de sepsis. Y de igual forma, pues mueren más. Si vemos a Colombia, pues no estamos tan mal en comparación con otros países en Latinoamérica. Sin embargo, pues todavía no estamos en el ideal y eso habla pues de unas oportunidades de mejora. Este es el único estudio realmente pues, serio e importante que encontré respecto a la epidemiología de la sepsis. Lo que hicieron fue básicamente incluir en 4 ciudades, Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, 10 unidades de cuidado intensivo y evaluaron pacientes con sepsis de origen de la comunidad nosocomial y de sepsis que se presenta en la hospitalización general. Y lo que determinaron básicamente es que la prevalencia y la mortalidad por sepsis en Colombia es similar a la mortalidad y la prevalencia de sepsis a nivel global. Y lo que se determinó pues es que esa prevalencia está alrededor del 10.8%, uno de cada 10 pacientes, y la mortalidad está alrededor del 33%, es decir, una de cada 3 personas. Muy importante. Y no solo eso, sino que también nos permite evaluar cuáles son las principales causas de sepsis en lo que respecta a la sepsis adquirida en la comunidad, en unidad de cuidado intensivo y en hospitalización general, siendo en la comunidad las principales causas de infección intraabdominal, la neumonía y la infección urinaria. Siendo un poco más heterogéneo en la unidad de cuidado intensivo, donde también entra la infección de tejidos blandos, la infección del tracto a nivel sanguíneo, y en la hospitalización general, pues siendo como la menor prevalencia de sepsis versus la adquirida en la comunidad y en unidad de cuidado intensivo. Y también nos determina que pues los gram negativos van a ser por siempre los principales agentes infecciosos que comprometen y que desarrollan sepsis en los pacientes, seguidos de los gram positivos y en último lugar los agentes fúngicos. Entendiendo todo esto, pues entonces definamos el código sepsis. El código sepsis va a ser entonces un proceso regulado que lo que hace es una aplicación estructurada de un conjunto de medidas que deben ser recomendadas para la detección precoz del paciente con sepsis y oportunamente diagnosticar, monitorizar y tratar a estos pacientes. Esto de la mano de una determinación de unos indicadores asistenciales, esto sobre todo en relación a la retroalimentación del proceso, y que debe entenderse como un trabajo interdisciplinario para disminuir mortalidad. Esta es la definición que vamos a abordar para entender el proceso o el procedimiento de cómo pautarlo, de cómo estructurarlo. En este estudio básicamente nos muestran cómo el código sepsis instaurar medidas protocolizadas, estructuradas para el manejo de estos pacientes,
tiene implicaciones no solamente para hacer un abordaje apropiado del bundle de las 6 y las 24 horas, incluso de la hora y de la hora que sea, sino también en mortalidad, es decir, instaurarlo tiene un beneficio muy significativo en nuestros pacientes. Esta es la gráfica que está en el libro de introducción de código, de introducción al código sepsis, que pues es del profe, de unos egresados de acá de la institución también, donde nos muestran pues cuáles son los parámetros y cómo abordar el código sepsis, donde va desde la identificación, que pues implica estar adherido a unas guías de triage de alta calidad, hacer todo el esfuerzo diagnóstico, que implica usar pues todas las herramientas microbiológicas, moleculares que se tienen dispuestas para tratar al paciente de forma apropiada y en relación a la epidemiología, y hacer, y sin dejar de lado el seguimiento o la reevaluación del paciente para hacer modificaciones oportunas. Y esto, pues siempre de la mano de un reglamento o de una pauta gubernamental y de auditoría, pues que debe asegurarse de que este proceso se mantenga y se haga de forma apropiada. La CDC es, digamos que la mejor guía en el sentido de que nos dice cuáles son los elementos core o base que deben ser determinados y estructurados para que un código sepsis se implante en una institución de forma apropiada. Entonces, de entrada hablan de un liderazgo comprometido, que no es más que dedicar los recursos humanos, financieros y tecnológicos necesarios para que se dé el proceso. Una responsabilidad que entra en la cabeza de un líder o de colíderes que estén capacitados y que pues tengan buenas herramientas de comunicación para lograr los objetivos y resultados. Entender el código sepsis como un proceso multiprofesional que requiere no solamente no solamente personal de salud, sino también del hospital, no personal de salud y del sistema de salud e inclusive de los pacientes. Acción, donde implementamos los procesos para la identificación, la gestión y el manejo de la sepsis, el seguimiento, para evaluar la epidemiología, los resultados y el impacto de las medidas que hemos instaurado, los informes para hacer una